Casación Penal han resuelto mantener la sentencia dictada en 2015 y confirmada por el Tribunal de Apelación contra el Movimiento Libertario y 3 ex miembros de este partido político por la estafa ocurrida al Tribunal Supremo de Elecciones por un monto de 209 millones de colones más intereses. Quienes votaron el día de hoy en esta sesión de la Corte, más bien de la Sala Tercera, fueron los magistrados Jesús Ramírez, Doris Arias, Rosibel López y Jaime Rouleto. Fueron quienes votaron de manera unánime mantener en firme la sentencia que se había dictado en el Tribunal Penal y también confirmada en el Tribunal Penal de Apelación. Lo que ellos estaban solicitando en esta acción que interpuso el Movimiento Libertario era que no había fundamentación clara y también que no había delito de estafa que se pudiera acreditar, y por eso fue que ellos interpusieron este recurso de casación penal. Pero obtuvimos esta tarde, hace algunos minutos, la reacción de la presidenta de la Sala Tercera, Doris Arias, quien nos confirma precisamente la decisión que ellos tomaron el día de hoy y que, por cierto, es la última instancia. La Sala Tercera resolvió un recurso del Movimiento Libertario representado por don Danilo Cubero. 2 fueron los motivos que se admitieron. Estos motivos son en relación con la falta de fundamentación, y el segundo motivo es en relación con que no se había cometido el delito de estafa. En ese sentido, la Sala analiza todos los pormenores y detalles del caso y da cuenta de que debe declarar sin lugar el recurso. ¿Eso quiere decir entonces que se mantiene la sentencia que se dictó en su momento en el Tribunal Penal? Efectivamente, se mantiene la sentencia que se dictó en el Tribunal Penal. ¿Y esa sería la última instancia o hay otra instancia en la que ellos pueden recurrir, o ya aquí queda en firme la sentencia? Esta es la última instancia y queda en firme la sentencia. El recurso de casación no analiza las consecuencias civiles porque no fueron impugnadas expresamente. Únicamente se refiere a la parte de la estafa y se logra determinar que hubo un perjuicio patrimonial. Como no se impugnó esta parte, la Sala deja en firme la sentencia anterior relacionada con los montos a los que se condenó civilmente al Movimiento Libertario, que ascienden a los 209 millones de colones. Bien, escuchemos además también una reacción vía telefónica que ya se ha dado sobre esta resolución de la Sala Tercera, propiamente de exfuncionarios, o más bien de exmiembros del Partido Movimiento Libertario. Veamos. Con respecto a la resolución, no tenemos más que hacer que respetarla y estudiarla, a ver cuáles son las medidas que vamos a tomar en ese sentido, a ver qué es lo que prosigue. Vamos a conversar con nuestros abogados, a ver qué es lo que continúa, y bueno, tratar de terminar de hacerle frente a esta campaña para que se escojan más diputados del Movimiento Libertario que sigan defendiendo los bolsillos de los costarricenses. Sí, a mí me parece, repito, que no sé en esto hay alguna casualidad o no de que en este preciso momento histórico salga la resolución de la Sala Tercera definitivamente afectando las finanzas del partido. Habrá que estudiar, como les repito, cuál será el procedimiento para hacerle frente a esta deuda, pero ayuda en muy poco a las finanzas que hemos tenido problemas últimamente. Le digo, habrá que ver cómo las enfrentamos. La deuda política sí es inembargable. Esto significa que nosotros, los certificados que tengamos, no pueden ser tocados por esta deuda que contrae el partido, pero sí habrá que buscar el método de financiar. Bien, rectificamos, y tal y como lo vimos en la pantalla de esta reacción vía telefónica, se trata de Carlos Herrera, el actual secretario del Movimiento Libertario, tesorero del Movimiento Libertario, quien nos daba precisamente ya esta reacción vía telefónica a raíz de lo que ha sido ya la resolución de la Sala Tercera. Pero este caso además también ha sido sonado en las últimas horas debido a que se ha dado a conocer que el magistrado instructor en su momento, quien le tocaba este caso cuando llega ya a la Sala Tercera, era el magistrado José Manuel Arroyo, cuando en ese momento todavía era magistrado de la Sala Tercera. Al él irse a
acogerse a su pensión, entonces le quedaba al letrado de él y también al magistrado suplente que estuviera en ese momento. Sin embargo, lo que se investiga es por qué llegó a manos del magistrado Celso Gamboa, y esta tarde también conversamos con Doris Arias, presidenta de la Sala Tercera, que nos confirmó que luego de la denuncia o de que lo hace público, el letrado que en su momento le quedó el caso, lo hace el 27 de octubre de este año, de ese movimiento que se hizo del magistrado instructor. El 30 de octubre, es decir, 3 días después, es cuando Doris Arias, presidenta de la Sala Tercera, se entera de esta situación y de este cambio que no se puede dar según el estatuto y todo el mecanismo que manejan en la Sala Tercera, y es el 13 de noviembre anterior que precisamente Doris Arias interpone la denuncia ante la inspección judicial. Pero veamos parte de las reacciones que nos dio la presidenta de la Sala Tercera sobre este caso, que nos señala que se está investigando porque el proceder de ese cambio de magistrado instructor no tuvo que haberse dado. Veamos. Nosotros tenemos una investigación sobre eso precisamente. Lo que estamos investigando es qué ocurrió. Normalmente la asignación de casos en nuestro tribunal o en la Sala de Casación Penal es una asignación en la que los 5 magistrados tenemos los casos. Son de cada uno, no se pueden cambiar de un magistrado a otro magistrado, porque este es el magistrado instructor. A partir de la pensión de don José Manuel, el magistrado instructor es otra persona. Esta persona que lo sustituye, otro magistrado, tenía que resolver el asunto. Sin embargo, hay un movimiento interno que desconocemos y en el cual no sabemos qué fue exactamente lo que pasó, y por eso ordenamos la investigación de carácter disciplinario. Lo cierto del caso es que sí hubo un cambio de magistrado. Dos temas importantes sobre este hecho y que nos confirmó la magistrada Doris Arias de la Sala Tercera. Primero, de que se hizo un cambio o se reparó, por decirlo de alguna manera, cuando se enteran de esta situación que cambia de manos este proyecto de la resolución de la Sala Tercera en torno a el caso del movimiento libertario, y fue cuando se pone a otro magistrado suplente y a otro letrado a realizar el proyecto que hoy precisamente se resuelve. Y lo que también nos dijo es que por el momento no pueden confirmar o no pueden decir nada sobre el proyecto que en su momento estaba viendo el magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa, porque se encuentra en investigación en la inspección judicial. Compañeros, esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes allá al estudio donde tienen más detalles precisamente de este tema. Gracias, Andrés, por este amplio reporte. Precisamente para ampliar sobre este tema tenemos vía telefónica al ex magistrado José Manuel Arroyo, quien también fue vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Por motivos de las presas a esta hora, realmente el congestionamiento vial que hay en estos momentos, él se dirigía hasta las instalaciones del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Sin embargo, ha sido un poco complicado, pero nos acompaña vía telefónica. Muy buenas tardes, don José Manuel. Muy buenas tardes, estoy para servirle. Don José Manuel, ante ¿qué posible delito estamos en esta situación cuando es el magistrado Celso Gamboa quien adquiere este expediente? Bueno, mire, hasta donde hemos podido enterarnos, hay una usurpación clara de funciones. Como se ha dicho claramente, la verdad es que la Sala Tercera tiene un control riguroso de los asuntos que entran, de cómo se distribuyen, de cómo se conoce la admisibilidad y cómo se asignan finalmente a los grupos de trabajo. De manera que esto es inédito, una raya más en el tigre, como se dice popularmente, porque para cualquiera que conociera el sistema interno de la sala, pues es absolutamente sorpresivo que haya podido instruir un magistrado que no había sido designado para el conocimiento de la causa. Don José Manuel, ¿cómo es que Celso Gamboa logra obtener expedientes políticos como este que mencionábamos ahora del Movimiento Libertario, también el de Johnny Araya, que se había presentado hace algunos días?
¿Cómo cree usted que se generó esta situación? Bueno, yo obviamente no tengo conocimiento de cómo o por qué. Lo que está saliendo a relucir es que efectivamente se hacía. Es decir, vamos a ver las investigaciones que arrojan finalmente. Si eran temas de facto, decisiones de hecho, ¿verdad? Sin ningún respaldo procedimental, reglamentario o legal, o si había alguna otra posibilidad de explicar el hecho. Yo sí quiero decirles con toda claridad que este asunto del movimiento libertario, no porque se haya resuelto, despeja todas las dudas que hay al respecto. Yo creo que es importante que en la investigación que se está haciendo se vaya más allá del magistrado Gamboa y de las posibles actuaciones que él tuvo. A mí me llama, con la experiencia que yo tengo de años de trabajar en la sala, me llama poderosamente la atención quién admitió ese recurso, porque la Sala Tercera tiene muy restrictivos criterios de admisibilidad, y según he oído ahora la señora presidenta, pues una supuesta falta de fundamentación y una alegación genérica de que no estamos ante un delito de estafa, pues le puedo asegurar que en el 100% de los asuntos eso ni siquiera se admite. Entonces habría que ver con claridad ese momento de la admisibilidad y cómo fue posible que un asunto como este fuera admitido siquiera para conocimiento. Una de las críticas que se nos ha hecho, y digo se nos porque yo fui parte de la sala que impulsó la reforma que tiene el régimen actual, es que se admiten muy pocos asuntos, es decir, menos del 30%, 20 y algo por ciento fue la última cifra que yo manejaba. Entonces, la primera pregunta importante que hay que hacerse aquí es cómo fue que se admitió ese recurso y qué criterios se utilizaron con estos políticos y si son los mismos que se le aplican a cualquier persona que hace un reclamo ante la sala. También es importante que la ciudadanía tengamos claridad de cómo fue exactamente que un magistrado, entre comillas, se apropia de un expediente, cuál fue el proyecto que él se permitió presentar ante sus compañeros, que entiendo pues, hubo un proyecto que no se terminó de votar, que ante la anomalía se corrigió el procedimiento y se le asignó a otra persona. Pero mire, todas estas cosas tienen que estar registradas y detectadas. Aquí el secretario de la sala, el presidente de la sala o la presidenta, el letrado o la letrada que hizo ese proyecto frustrado, el letrado y el magistrado suplente que tenía asignado el caso, todos ellos tienen cosas que decir. Esto es un asunto muy grave, ¿verdad? De una gran cantidad de irregularidades. Y finalmente, pues, el hecho de que se haya tomado una decisión que confirme la sentencia que ya pasó por el Tribunal de Juicio, que ya pasó por el Tribunal de Apelaciones, el hecho de que esa sentencia se confirme no obsta para que también se investigue a fondo cuándo fue que se tuvo conocimiento de este asunto, cuándo la señora presidenta de la sala conoció de la denuncia, cuánto tiempo pasó entre que ella conoce el asunto y lo pasa a la inspección judicial, cuáles fueron las actuaciones que se realizaron en ese ínterin para que el asunto no se presentara a la inspección inmediatamente. En fin, yo creo que el país tiene derecho a saber absolutamente todo lo que ha pasado en este expediente.
Don José Manuel, ¿qué piensa desde su punto de vista que hizo falta en la Sala Tercera para evitar que situaciones como estas que estamos viendo a lo largo de estos días se hubieran evitado o no se hubieran presentado? Mire, yo tengo que decir una vez más, ¿verdad?, que en un tribunal tiene que haber certeza y seguridad de la integridad de todos y cada uno de sus miembros. Cuando eso empieza a fallar, y cuando se empiezan a dar, porque no es un caso, son muchos casos, a mí me constaron algunos que yo públicamente he denunciado, en donde esa confianza se erosiona y en donde las personas empiezan a peligrar, ¿verdad?, si confían demasiado en quienes no deben confiar. Y me parece que esto es lo que ha pasado en esta oportunidad, repito una vez más, porque no es un caso, son varios casos que ya sabemos, no solo en la Sala Tercera, sino en otras instancias judiciales, y bueno, el país no termina de asombrarse de cómo se puede erosionar la credibilidad de las instituciones cuando las cosas no se hacen como tienen que hacer. Don José Manuel, ¿quiénes podrían estar involucrados en esta situación? Porque si bien la denuncia que hace la magistrada es que el magistrado Celso Gamboa se ocupa de este caso, pero ¿quiénes más podrían estar involucrados y por qué en ese momento no se determinó que no le correspondía propiamente a él hacerse cargo de esto? Y además, ¿qué opinión le merece que esto esté ocurriendo en el Poder Judicial? Bueno, ya le dije, a mí me parece que aquí tiene que quedar claro cómo fue que ese asunto fue admitido, porque los que tenemos experiencia en esta materia conocemos los criterios súper restrictivos que tiene la sala para admitir un expediente, para darle curso y conocer el fondo. No nos terminamos de entender cómo fue que este asunto fue admitido. Eso en primer lugar, y eso es una labor de la presidencia. Quien haya estado en la presidencia en ese momento creo que tiene que aclarar este asunto. Y después, sucesivamente, ya le digo, si esto fue asignado al grupo 2, tenía que haber un suplente en mi lugar que, si no se enteró de lo que estaba pasando con ese expediente, pues tiene que dar explicaciones de qué fue lo que pasó. Lo mismo el secretario de la sala, que todo lo que es trámite lo controla estricta y rigurosamente. Nosotros nos llevamos 3 años haciendo una reingeniería en la Sala Tercera y por eso es que termina doliendo mucho esto, para darle garantía a todo el que toca las puertas de la Sala Tercera que ahí se van a respetar ciertas reglas, desde las prioridades al ingresar el asunto hasta los roles con que son distribuidos el trabajo, los expedientes, y de eso hay una cadena de responsabilidades que todas y cada una de ellas tiene que responder si ha ocurrido una irregularidad. Perfecto, muchísimas gracias a don José Manuel Arroyo, ex magistrado, quien nos regalaba su opinión con respecto a todo lo que ha acontecido con Celso Gamboa. Recordamos que hace unos días se vio vinculado también con uno de los expedientes de Johnny Araya y entre ayer y hoy también se presentó el tema del movimiento libertario. De esta manera vamos a hacer una nueva pausa y enseguida regresamos con más información. Con Popular Pensiones puede hacer su retiro del Fondo de Capitalización Laboral y Plan Voluntario mediante llamada telefónica, correo electrónico y sitio web. Además, puede gestionar su Fondo de Capitalización Laboral por quinquenio con solo completar el formulario electrónico en www.popularpensiones.fi.cr. Misma confianza, varias alternativas. Popular Pensiones, excelencia en el servicio.